Málaga ha hecho de todo. Huelva, ¿qué le digo? De todo con República Dominicana. Le han dedicado una semana a República Dominicana, que se yo que una muestra de República Dominicana, y yo, está loco. Enamorados de lo que es nuestro país. Entonces, la industria siempre lo que busca es exposure, que se vea, que dónde caiga su película. Los festivales se han convertido, después de la pandemia, y miren, asegúrenme que veníamos en ese camino, después de la pandemia, la mejor plataforma. La mejor plataforma, porque ahí tú haces el negocio, ven tu película, tú estás en eso. Los streaming, ya todo el mundo, que quiero ver en streaming, sí, hay mucha gente viéndolo, pero ya tú quieres ir al festival a conocer a Alessi, a verlo. Yo quiero ir porque Alessi está yendo a los festivales, va a los festivales. Entonces, ese es lo que yo entiendo que los festivales desarrollan. Son la mejor plataforma de promoción de cualquier película, de cualquier actor, de cualquier director, de cualquier. No es porque yo dirijo uno, no es por eso. Porque, sí, Omar está diciendo. Es que es la realidad. Y ayer me lo dijo la misma Paz. Me dijo, muchas veces yo no voy a los festivales porque no me invitan. Y la gente tiene miedo de invitarme. Claro, ella vive el año entero trabajando. O sea, ese es el problema que ella tiene de agenda, tú lo sabes. Es un problema de agenda. Pero la mayoría de los festivales no lo invitan porque dicen, uy, ella no va a venir, ella no va a ir. Invítenlo. Invítenlo. Usted lo sabe, le van a decir que sí. Usted quiere invitar a Robert Redford. Que Robert Redford nada más está en zona. ¿Usted le mandó una invitación? No. Entonces, la respuesta que le puede dar es no. Como me dieron a mí con Modelo 77. No. Y estrenamos la película aquí. Y me dijeron no. Entonces, pero después que yo me atreví, ellos siguieron. Eso pasa con todos. Gracias a Manuel, amigo, Alex, cómplice 77, lo voy a poner a partir de ahora. Manuel, siempre buen amigo, dominicano que no tiene madre, querido, y gracias por Huelva. Juan Antonio Vigar, créanle que yo, de todos mis invitados, yo los quiero, los amo, pero el que más orgullo sentí que viniera fuiste tú. Porque él tiene un festival que va a empezar en unos meses. Lo tiene aquí en la cabeza. Y semana, muy y yo sé lo que es eso, Y de verdad que lo aprecio que hayas venido, porque no es fácil separarse por 3 o 4 días. No. Y menos con un monstruo que viene, que te come. Porque ustedes creen que empezó el festival. Para nosotros empezaron los problemas. Cuando empezó el festival, ahí es que vienen los problemas, ahí que viene. Manuel tiene a María por ahí, Juan Antonio tiene a Sonia, yo tengo como 2 o 3 grupos, porque es complejo. En los festivales todo el mundo se cree importante, todo el mundo se cree VIP, todo el mundo se cree estrella, todo el mundo se cree que tiene que ir en la primera fila, y todo el mundo se cree que tiene que ir en el asiento al lado del director, y nada más cabe una gente por asiento. No hay forma. Y la fila es la cantidad de asientos que tenga la primera fila y la segunda. Pero nosotros tratamos de hacer lo que nosotros podemos y que todos se sientan bien. Gracias por venir. Alfonso, aquí está tu gente. Alfonso Quiñones, lo puedo decir, es el periodista dominicano. Es cubano, pero el dominicano. Ya no se te nota, se casó con una dominicana y todo. Pero recuerdo la primera vez que se acreditó el Festival de Cannes, ninguno de los periodistas aquí se acreditaba, porque empiezan a pedir hasta la cédula, pasaporte. ¿Cuántos artículos usted escribió donde usted mencionó a Cannes? La gente se queda, ¿y cómo me están pidiendo eso? Claro, te lo piden, te piden eso. Y Alfonso lo logró, acreditarse como prensa. Y a partir de ahí, todos los años ya te acreditas, ya tú dices, yo no voy este año. Pero eso quiere decir que todo lleva un proceso, hasta la prensa. O sea, me acredité como prensa, eso no es así. O sea, la prensa tiene acceso a información que no tiene el público común. Entonces usted tiene que pasar por un proceso. Y todo es un engranaje. Así que sigan disfrutando. No me quedo entero porque tengo 200 cosas arriba que hacer, pero escuchen lo que ellos le están diciendo y de verdad
muchísimas gracias por ustedes venir y espero que se repita en los 20. Vamos a celebrar los 20 otra vez. Si Dios nos permite, y vamos a tratar de que todos estén aquí. Muchas gracias. Gracias, Omar. Muchas gracias. Te dejo el micrófono, habla poco. María, contrólalo. Bueno, pues muchas gracias, Omar. Manuel, si tú quieres seguir hablando de este cine andaluz que homenajea esta 15ª edición del festival y que nos sentimos tan orgullosos de estar aquí. Pues sí, la verdad que estamos agradecidos. Es verdad que el hecho de tener como las dos chaquetas, estar por un lado en el Festival de Huelva, también pertenecer a la industria. Sí. Como cineasta creo que te ayuda a ver también la dimensión actual que tiene la industria andaluza. Igual que decía Omar, de cuando invitas a alguien y hasta que no lo invitas no sabes si vas a venir, pero hay que intentarlo. Y yo creo que ahora mismo, bueno, llevamos mucho tiempo en Andalucía pensando en el por qué no. ¿Por qué no vamos a hacer cine de género? ¿Por qué no vamos a hacer gran cine popular? ¿Por qué no vamos a hacer...? O sea, a día de hoy estamos planteando en Andalucía todo tipo de películas. Yo creo que Alexis, si hace 20 años plantear una película como El universo de Oliver con ese toque mágico sería algo impensable, ¿no? Y yo creo que precisamente... Quizá un poquito más fuerte. Sí, o proyecto, así, al fondo. Hablo un poco más alto. Es cierto que eso está por un lado. Y es muy importante la generación Cinexin, porque si bien es cierto que hay dos títulos que son muy importantes de la cinematografía de los últimos años, uno es Solas, por todo lo que nos posicionó en Berlín, y otro es La isla mínima, y quizás también Grupo 7. De hecho, Grupo 7 de Alberto Rodríguez fue una película que yo fui a ver como espectador, y de hecho estábamos en ese momento trabajando en películas de género en la productora, en La Claqueta. Pero he olvidado decir sí, que... no te preocupes, lo contextualizo ahora. Vale. En La Claqueta estábamos trabajando ya en películas de género, y cuando fuimos a ver en pantalla grande Grupo 7 y vimos un maravilloso thriller policíaco ambientado en la Expo 92, con un acabado maravilloso, una peli más que la vuelves a ver después del tiempo y le ha pasado el tiempo muy bien a la película. Es una gran película que os recomiendo que veáis, y además os ha gustado Modelo 77, es decir, es posible hacer ese cine en Andalucía, es posible hacer cine de género. Y ahora, volviendo a los festivales y la academia, otro concepto que hace años los andaluces nos costaba pensar, yo lo pienso en positivo, en negativo, es el concepto de lobby andaluz, es decir, de compañeros y compañeras del sector audiovisual que se apoyan, que para mí ese es el concepto de lobby en positivo, un lobby profesional, ¿no? De gente que se apoya, de que si vamos a cualquier premio, festivales, estamos detrás de los compañeros y compañeras dándole soporte a, si no te han nominado a ti, al que nominen, da igual, al final es la industria andaluza. Y otro dato importante, porque también la parte festival, como Juan Antonio, nos da un concepto que estamos siempre con los datos en la cabeza y los números, porque además trabajamos para instituciones que luego nos lo piden, hay también que decir una cosa muy importante. Ahora mismo los 3 festivales andaluces, bueno, hay 4 festivales de gran tamaño en Andalucía, especialmente sobre todo Málaga, pero 3 de esos festivales ahora mismo están entre los más valorados por el Instituto Nacional de Cinematografía. Málaga es un festival que tiene apoyo directo del gobierno, junto a Sitges y San Sebastián, con lo cual podéis ver la valoración que tiene, y luego en lo que son las ayudas selectivas de festivales, de organización de festivales, que Huelva se presentó por primera vez competitivas, a la que tienes que competir con más de 80 entidades de toda España. Los festivales andaluces estamos los 5 primeros, Sevilla el primero, el más valorado, y Huelva el quinto, que esperemos este año a ver si vamos con ese ranking subiendo. Es decir, quiero decir con esto que hace años no podríamos pensar, yo creo que no pensábamos que Málaga, o sea, no es que no pensábamos, sino que yo creo que soñábamos con el sitio que Málaga tiene ahora, con el sitio que Huelva ha recuperado, con el sitio que tienen los cineastas andaluces. O sea, este año hay que ver nada más que los nominados a los Goya, que tengamos una academia de cine de Andalucía profesional, donde estamos todos apoyando, bueno, por ejemplo, este año no solo Alberto Rodríguez, Laura Hoffman, que por cierto además trabajó en el Festival de Huelva. Es decir, yo creo que estamos en un momento dulce, y la conexión que hay con República Dominicana también, yo creo que ese es el concepto también, el por qué no. Porque además hay otro concepto que nos une, que es y con esto termino, es un detalle técnico. Cuando nosotros empezamos en La Claqueta, que es la productora de la que yo soy socio fundador, que hemos tenido una trayectoria creo que interesante, pero es algo que deben valorar los demás, no uno que forma parte de la productora. Cuando comenzamos,
rodamos nuestro primer corto, yo creo que fue en 2005, éramos todavía muy chicos, y recuerdo que nos tuvimos que traer muchos técnicos de Madrid, porque el concepto era rodar en Andalucía y casi todos los técnicos fuera, incluso directores y directoras andaluces, como había nombres, pero no. A día de hoy tenemos una cantera de técnicos, equipos artísticos increíble en Andalucía. Es decir, ahora te puedes plantear grabar una superproducción en Andalucía. Y la conexión con acá es que realmente, quizás en Andalucía empezamos antes a coproducir, a dar service, y hoy día ya capitalizamos proyectos, que yo creo un poco lo que está pasando también en este país, ¿no? Que se da servicio a Estados Unidos, pero que ahora mismo ya se está sacando cada vez películas que, uno con lo que decía Omar, películas que han tenido presencia en Málaga, películas que han tenido presencia en Huelva. Perejil, una de vuestras últimas producciones, estuvo premiada en Huelva, nuestra sección oficial, y yo creo que estamos en un momento interesante, sí. Pero ojo, hay que seguir trabajando, o sea, no hay que estar tampoco, creo que hay que alegrarse de donde estamos, pero hay que seguir trabajando bastante todavía. Los premios Goya, el 20% de las nominaciones son a producciones andaluzas o a profesionales andaluces, con Modelo 77 copando muchas de esas nominaciones. Hemos hablado del impulso de los festivales, de la profesionalización del sector. ¿Cuáles diríais que son esos factores que han ido impulsando poco a poco nuestro sector hacia una profesionalización, consolidación, repercusión nacional e internacional? Pues básicamente creo que lo hemos comentado ya. Uno de ellos es el sentir que teníamos capacidad para generar industria propia, y eso es un concepto global que incluye muchos elementos. Primero, el que la formación de nuestros creativos y de nuestros técnicos se haya producido, haya mejorado y haya hecho que empecemos, como decía Manuel, a poder ofertar equipos técnicos de gran nivel y creadores que son capaces de desarrollar desde una mirada autoral o de una mirada más comercial películas de mucho interés. Por otra parte, empezar a sentir que desde la humildad se consiguen más resultados que desde el planteamiento de decir yo he hecho aquí la mejor película del mundo. No. Nosotros cuando en el Festival de Málaga, cuando empezó, hace 25 años, nos llegaba la gente y nos decía, oye, por el hecho de ser de Málaga yo tengo que tener mi película en la sección oficial. Y le decíamos, es que eso no funciona así. Tú tendrás que tener una película cuando tengas la calidad y el nivel que te permita salir a hablarle de tú a tú al resto de películas de esa sección oficial. Eso supuso para muchos creadores una cura de humildad en el sentido de decir, es verdad, tenemos que, al margen de los apellidos, ser capaces de demostrar que tenemos talento y que somos capaces de hacer buenas películas. Bien, eso se ha producido. En Málaga hemos visto cómo en esos 25 años aquellos que nos pedían que las películas se programaran por el hecho simplemente de ser malagueños han tenido la habilidad y la paciencia de acompañarnos en este camino y de aprovechar todo lo que el festival les iba dando desde el punto de vista de contactos, de relación, de aprendizaje, para ir mejorando desde el punto de vista industrial y empezar a ofertar películas que pudieran ser películas con facilidad para coproducir y que finalmente incluso, como ya ha ocurrido en varias ocasiones, llegaran a la sección oficial del festival. Es decir, que el ir asumiendo desde la humildad que la formación y el proceso de aprendizaje es necesario, también ha sido un factor muy importante. Y luego, que las instituciones hayan empezado a sentir, quizás porque los festivales, y aquí estoy personalizando, no en Málaga, digo en el concepto de festivales, que los festivales estaban dotando a su sector de esa naturaleza industrial que había que apoyar, que había que tener claro que las potencialidades ya se habían demostrado y que lo que hace falta en una industria es dotar de recursos a quienes la hacen, porque aquí podemos encontrarnos con formas de producción muy voluntaristas, pero que al final limitan tu capacidad de trabajo.
Y que si tenemos una industria que es capaz de tutearse con cualquier otro de los creadores del ámbito español, o internacional incluso en determinados niveles, pues que hay que apoyarlos. Y hay que apoyarlos a través de ayudas que sean razonables, que estén bien planteadas, en lo que siempre, y si queréis eso se podrá abordar más adelante, hay mucha capacidad de mejora, porque es verdad que la cultura no es el sector por el que más apuestan los gobiernos, fundamentalmente apuestan por otras cuestiones que están más vinculadas a las necesidades básicas de los ciudadanos, pero tienen que empezar a entender que la cultura es un camino para el desarrollo intelectual y emocional de las personas, y eso construye sociedades más libres, que son las sociedades a las cuales los políticos deberían tender, y por lo tanto apoyar a la cultura para que la cultura tenga mimbres sólidos a partir de los cuales pueda desarrollarse los proyectos. Es decir, que creo que esos factores han permitido que el cine andaluz hoy esté en unos niveles de valoración muy altos, esté en todos los premios con producciones diversas que suelen tener muchos reconocimientos, y sobre todo que empecemos a pensar que el futuro puede ser todavía mejor, como decía Manuel, desde el trabajo de todos, porque la cultura tiene una cosa también que la define, y es que es un trabajo colectivo de creadores, de instituciones y de agentes vinculados. Y perdemos de vista muchas veces una cosa, que ninguno tiene la razón, sino la razón la vamos a tener entre todos. Y que hay que a veces dejar de buscar un punto de encuentro y de armonía, porque desde ese encuentro de todos como saldremos adelante. Me parece que pueden ser unas líneas que seguro tú complementarás ahora. Sí, yo creo. No, un poco yo creo que al final va por ahí, y sobre todo porque, mira, nos hemos dado cuenta, fíjate, la pandemia, a pesar de todo lo que nos ha traído, algunas cosas positivas, por ejemplo, fue el hecho de buscar uniones, ¿no?, para salir fortalecido, ¿no? Hay una película internacional, no voy a decir el título, en el que tiene uno de estos, es Juntos somos más fuertes, ¿no?, que lo utilizan como parte de la trama, y yo creo que eso sí que se puede aplicar y es real. Nosotros, por ejemplo, por hablar de festivales, a partir de la pandemia, Sevilla, Huelva y Málaga, fundamos Profestivales 21, que es una coordinadora de festivales profesionales, a los que luego se unieron, o sea, es una iniciativa que partió de Andalucía, a la que luego se unieron Seminci, el Festival de Valladolid, Internacional de Valladolid, y Sitges. Entonces, a día de hoy eso no solo es un proyecto de unión, sino que nos ha permitido trabajar en acciones concretas, como por ejemplo Ventana Cinéfila, ¿no?, que es una acción que nos permite tener contenido de festivales en plataforma como aliado y de alguna manera también incentivar a que el público más joven vea películas y luego venga a nuestro festival a ver cine en pantalla grande, que es lo fundamental y en lo que todos trabajamos. Y es cierto que hay que trabajar unidos. Creo que nos ha costado mucho tiempo entenderlo, quizás también porque a lo mejor la estructura estábamos pensando en que teníamos que salir fuera para hacer nuestra carrera, y bueno, en el caso de Alessi lo vamos a citar mucho, pero es verdad que Alessi ha estado viviendo bueno, aquí no puedo decir al otro lado del charco, sino ha estado un poquito más arribita, ¿no? Ha estado viviendo en Estados Unidos, ha vuelto a España y ha rodado su primera película de ficción, porque tiene ya una trayectoria en el cine documental, ha rodado su primer largo de ficción en Andalucía, y ahora está viajando por festivales y demás fuera. Entonces, es verdad que hay gente formada también a nivel de producción, porque bueno, a nivel de producción nosotros pues tenemos como muchas puertas, ¿no? Tenemos la puerta iberoamericana, pero también europea, tenemos además esa también ventaja, ¿no?, de estar como vinculados con Latinoamérica y también con Europa. Y yo creo que ahora mismo tenemos las herramientas, las estructuras, los compañeros y compañeras para hacer buenos proyectos. Pero sí que yo me quedo con Juan Antonio, que es verdad que hay que seguir trabajando desde la humildad, es decir, hay que trabajar en proyectos y en cosas factibles, más que vender. Y es cierto que creo que puede ser un camino bonito, porque si nos vamos a la historia cultural de España, y les invito a que busquen o Wikipedia o cualquier sitio. En Wikipedia hay cosas, no, hay de hecho redactores corrigiendo, es como todo, no se puede generalizar, pero cualquier cosa, cualquier foro cultural. La cantidad de cineastas, poetas, escritores, músicos que hay de Andalucía,
O sea, tenemos un potencial tremendo. Si las estructuras nos acompañan, hay una canción de Morente que dice: primero conquistaremos Berlín, luego Manhattan, una versión de ¿quién era la versión? De Leonard Cohen. Me gusta más la versión de Morente que la de Cohen, pero bueno, yo creo que si nos lo creemos, más que conquistar, sí que creo que trabajaremos mejor y crearemos más industria y sobre todo puestos de trabajo. Yo, por completar un poco y escuchando, y desde el mejor de los sentidos, quizá el lobby, ¿no?, como nos llaman en foros nacionales a veces, que ven que ya no son los únicos y que su hegemonía pues ya no se tambalea. Ahora mismo podríamos hablar de Profestivales, ¿no?, una iniciativa ya nacional generada desde Andalucía, desde la unión y desde el trabajo, porque yo creo que eso es importante a la hora de creernos donde estamos, ¿no?, que somos en contra del tópico muy trabajadores y muy profesionales, ¿no? Tenemos a la asociación o la coordinadora de festivales, tenemos también una patronal o asociación de productoras de cine, que sobre todo es interesante el trabajo que se hace con la administración para decirle: los productores y las productoras de cine necesitamos que nos deis este apoyo o que hagáis este trabajo de plazo, porque si no, no nos van a dar este crédito. Y que a lo mejor en una televisión pública no tienen por qué saberlo, porque son los profesionales los que se tienen que enfrentar todos los días a ese tipo de problemas. Yo te iba a decir que al menos en Málaga y en otros festivales, pero hablo del festival que tengo la responsabilidad y a la vez el privilegio de dirigir. Nosotros hicimos una apuesta muy clara en el año 2017, cuando poco después de llegar yo a la dirección, que había que dotar al festival de una estructura industrial importante. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, los festivales que son meros exhibidores de películas tienen una vida relativamente limitada. Nosotros tenemos que fundamentar nuestro trabajo sobre el concepto de utilidad a un sector y a un territorio. Ese es, al menos, el eje fundamental con el que trabajamos en Málaga. Para ser útiles si queréis después hablamos de la utilidad al territorio, pero para ser útiles a una industria, que este es el concepto me parece más importante, nosotros hemos creado precisamente, hemos querido intervenir en toda la cadena de valor de un audiovisual. Y en nuestro área de industria, que llamamos MAFIZ, que es el acrónimo en inglés de Zona de Industria del Festival de Málaga, tenemos 7 proyectos diferentes, de los cuales vamos a estar apoyando a un audiovisual desde la fase de laboratorio en nuestro MAF, que es un proyecto en el que involucramos a todos los fondos importantes que hay a nivel mundial en el tema de coproducción con Latinoamérica, con Iberoamérica. Después acompañamos esas películas en el Work in Progress, que son las copias, los cortes ya finales cerca de la finalización de la producción, donde han salido películas de Málaga que ahora tenemos la suerte de ver terminadas y optando a nuestra selección oficial. Y después acompañamos la exhibición de esas películas en el festival y lo que es, a mí me parece más importante, la venta internacional de ese producto. Ahora mismo Málaga acoge el mercado gubernamental nacional del cine español. Es un proyecto que llamamos Spanish Screenings, que se hace conjuntamente con el Instituto de Cine y que tiene aliados como el Instituto de Comercio Exterior o determinadas instituciones del gobierno español, y que nos permite llevar a Málaga compradores de todo el ámbito mundial para ver cine español. Y eso hace que nuestro cine pueda venderse, programarse, visionarse en otros países. Toda esa idea de ayudar al tema de industria ha sabido también nuestro tejido audiovisual hacer lo propio, beneficiarse de ello. Y nosotros efectivamente somos muy sensibles a la presencia del cine andaluz, cine malagueño también, pero andaluz en general, y a todos los agentes, a los productores, distribuidores, todos los que tienen que ver con el ámbito de la industria andaluza. Es muy importante
que al final ese concepto de utilidad que tenemos los festivales se materialice en este tipo de cosas. Y yo animo a que los festivales entiendan que aunque el área de industria es algo que queda en zona de sombra, no interesa a la prensa, no tiene que ver con el público, es algo que en un momento determinado quienes incluso financian los festivales pueden no entender cuál es la utilidad que tiene. Animo a los festivales a que trabajen en esa línea, porque solo acompañando a los audiovisuales en su proceso de desarrollo industrial, no olvidemos que el cine, además de arte y de creación, es industria, y que durante los tiempos difíciles el talento ha tirado de la industria y hemos seguido haciendo películas que han interesado, pero ya no se puede seguir así. Ya el talento ya está ahí, lo sabemos, lo hemos diagnosticado, lo hemos encontrado, pero ahora entre todos tenemos que crear estructuras industriales que le ayuden. Insisto, yo animo a que eso, que en principio queda en zona de sombra, sea lo más luminoso que pueda tener un festival, porque es lo que necesita más el audiovisual. De hecho, yo en Andalucía, que sumaría a esa pata sobre las que se apoya el sector, a la Academia de Cine de Andalucía, que va más allá de los premios, aunque sea premios, y que se está apoyando para construirse precisamente en esas infraestructuras de los festivales, porque una particularidad bonita es que Andalucía es muy grande, son pues no sé cuántos miles o cientos de kilómetros hay de una punta a otra, desde Huelva. Cabo a la raya. 6 horas de viaje, o sea, se tarda casi menos a Madrid que a Almería. Y entonces cada edición se está celebrando en una provincia diferente de Andalucía, y son los festivales. La primera edición se hizo con todo el poderío del Festival de Málaga, este año se hace con el de Jaén, y el año que viene todavía no lo podemos desvelar. Almería. ¿Has dicho Almería? Has dicho Jaén. Jaén, perdón, Almería. Quería decir Almería. Y el año que viene todavía no lo podemos desvelar. Yo creo que sería interesante que participáramos con el público, si os parece bien, Juan Antonio. Yo creo que es lo más positivo siempre, el diálogo. Sabemos que también el público para un festival también es de mucha importancia. ¿Cómo ha ido creciendo ese público? ¿Cómo lo ha mantenido? Saben que ahora mismo, con tanto acceso a la información y con tantas cosas interesantes, no solamente en el cine, sino también en las redes, es a veces un poquito más complejo captar cierto público, sobre todo los más jóvenes. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo ha sido el proceso? ¿Han tenido que tomar alguna estrategia en específico para seguir captando atención y poder seguir creciendo como festival? Sí, para nosotros el público es fundamental. Vamos, de hecho, es tan fundamental que en el cartel de este año, que ya ha cambiado la línea gráfica, que hemos cambiado la línea gráfica afortunadamente después de... Llevo 6 años como director y ya hemos querido, y aunque está Buñuel en el cartel, el protagonista es el espectador, mira el espectador. Ese es nuestro principal objetivo. Hablamos, Juan Antonio, de industria, y todos los festivales de forma general lo tenemos en programa, particularmente en ProFestival 21, la programación más destinada al público más joven. No solo hablamos de Ventana Cinéfila, te hablo del público más joven. Nosotros hacemos un programa especial en Huelva para el público, para las sesiones de cine infantil y juvenil. Tenemos dentro del programa dentro del departamento de programación un subdepartamento de actividades educativas que programa películas especialmente para diferentes edades, para los colegios, con guías didácticas, incluso planteamos reuniones generales con los profesores para ver un poco cómo ha ido. Estamos también implementando un programa de jóvenes cinéfilos comunicadores para tener a chicos y chicas que vienen de audiovisuales, de escuelas de periodismo, de escuelas de gestión cultural, para que cuenten su experiencia del festival desde una óptica mucho más fresca que los que estamos dentro, y también los periodistas que al final están a 20 cosas. Eso por un lado. Y luego, ya particularmente, cada festival pues tiene unas líneas para trabajar con su público. Para nosotros hay un dato un poco que puede ser contradictorio, que todos sabemos que las salas de cine pues están viviendo un momento después de la pandemia un poco complejo, que esperemos que mejore,
Pero los festivales, después de pasado la pandemia, estamos volviendo a los números. Yo creo que aquí podemos hablar de forma general, tanto Huelva o Málaga, incluso un poco superior a números que teníamos en 2019. Es decir, los festivales como evento tienen mucho público, con muchas ganas de ver películas, porque van al evento a disfrutar de cine en pantalla grande, a encontrarse con los creadores, y eso es una experiencia que tienen los festivales que son maravillosas. Y por ahí nosotros estamos trabajando mucho y también en conocer nuestro público. Ojo, por un lado, desde la programación, hemos ido cambiando la programación, adaptándolo, y por ejemplo nosotros en Huelva, que es una ciudad, para que tengáis en cuenta, una ciudad de 150.000 habitantes, estamos en cifras de casi 40.000 espectadores, está bien, más de presenciales, más de 35.000 espectadores, que está bastante bien, entre público infantil, adulto y demás. Y una de las medidas que hemos tomado, también hemos tomado medidas con los horarios. Después de la pandemia en Huelva nos dimos cuenta, en nuestra ciudad, lógicamente es un escenario diferente a Málaga, nos dimos cuenta que el prime time, que antes era a las 10 de la noche, lo hemos bajado y es a las 8 de la tarde. Entonces también hemos ido como tomando, porque escuchamos a nuestro público. Te voy a contar un detalle. Hace 2 años, una espectadora que suele venir al festival me decía, oye, es que yo ¿podéis poner los horarios más tempranos? Porque al final resulta que no me da tiempo a irme en el último autobús para casa, que vivo en un barrio lejos del centro. Al final muchos espectadores nos hacían esos comentarios, pero luego cuando terminamos festivales solemos tener pues, alguna manera de entrevistar a nuestro público, ¿no? Y fíjate también si le damos tanto valor a nuestro público, que no solo da un premio, y que además tenemos las actas con todas las votaciones que han hecho de nuestras películas, especialmente de oficial, y estamos muy contentos de ver que la nota más baja es un 7, con lo cual estamos ahí. Incluso nos ha pasado que, y esto te hablo en positivo, que alguna vez, a mí me ha pasado además como director, que alguna vez he visto una peli y he dicho, a lo mejor es muy fuerte para mi público, y luego me ha sorprendido que el público le ha encantado la peli y encima la ha valorado positivamente. Es decir, que tenemos un público maravilloso, pero es cierto que hay que trabajarlo mucho y durante todo el año. También programando fuera del festival ciclos especiales para que volver a reenamorar al público con el cine en pantalla grande. Sí, yo le doy la razón, lo dice Manuel. Creo que lo primero que hay que hacer en un festival es ser respetuoso con su público, ofreciéndole la mejor de las programaciones posibles, porque el público, yo estoy convencido que es sabio y sabe determinar aquello que merece la pena y lo aprovecha. Pero además, y en la línea de lo que comentaba al final, yo creo que el proceso de conexión de un evento, de un festival con su ciudad, por eso hablaba de la utilidad del evento antes, tiene que ser constante a lo largo del año. No, un festival que se celebra en 9 o 10 días son fuegos artificiales, interesan al público, es un evento y como tal el público acude, pero ese público puede ser un público circunstancial, y lo que hay que aspirar a tener es un público fiel. Entonces, yo suelo decir que nuestro proyecto es un proyecto global e inclusivo. ¿Por qué? Porque abarca 365 días al año y 360 grados en torno al espectador. Y desarrollamos en los restos de meses del año proyectos en los cuales buscamos esa fidelidad. Primero la formación y el afecto del público hacia el audiovisual, y después la fidelidad hacia lo que ofrecemos desde la calidad de todo aquello que planteamos. Y en esa línea, pues por citar algunos de los ejemplos, nosotros durante las 3 semanas previas al festival organizamos lo que llamamos el Málaga de Festival, que es poner a Málaga por delante del propio festival y a todo su tejido creativo, proponerles que tomen el cine como argumento y desarrollen actividades que con ese aroma hacia lo cinematográfico permitan que durante 150 actividades más o menos en unos 60 espacios diferentes de la ciudad vayamos viviendo 3 semanas antes del festival el deseo de que ese festival llegue, porque estamos hablando de cine y estamos hablando de cine unido a la cultura. Y cuando se extienda la alfombra roja del festival no sea algo que sucede de la noche a la mañana, sino que es fruto de una espera de un público que ya está deseando que el festival llegue. Además de todo eso,
por ejemplo, en la época de verano, vamos con unas grandes pantallas gigantes a espacios al aire libre, vamos a las playas, vamos a los parques públicos, a todos los lugares donde se puede vivir algo que en Málaga gusta mucho, que es el cine de verano, que es disfrutar de una película con el sonido, el arrullo del mar y una noche cálida y amable. Y bueno, reunimos en torno a 60.000 personas durante el verano viendo cine. Y luego hacemos un trabajo más exhaustivo a través de la gestión de un cine de 4 salas que se encarga de versión original subtitulada, que programa mucho cine de interés para el público malagueño, que es el Cine Albéniz, y nosotros creamos en ese Cine Albéniz un club de fidelización, que son aquellas personas que, bueno, a través de una tarjetita tienen acceso a una serie de ventajas, incluidos reducciones de precio en las entradas que de por sí ya son baratas. Bueno, eso nos permite tener en este momento 20.000 personas en ese club. Y esas 20.000 personas acuden de modo continuado y estable a la programación que planteamos. Luego hacemos otra serie de eventos, como un Festival Internacional de Música de Cine, un Festival de Cine Clásico, hacemos cineforums en los distintos distritos de la ciudad, generamos acciones que van a todo el territorio y en ese caso son películas que se presentan y después hay coloquio posterior, con lo cual hay un proceso de formación de público y además ya en la parte, como decía Manuel, más específica del público infantil y juvenil, tenemos un área educativa que programa para ellos de una manera específica películas durante la celebración del festival. Bueno, son muchas cosas que al final permiten que alcancemos el objetivo de que la ciudad y el festival estén unidos, porque os digo una cosa, el contexto para un festival es fundamental. Si tú no estás unido a tu territorio, eres un festival débil. Sí, por favor. Hola, soy Andrés López Sierra, soy actor, soy de Zaragoza, aunque llevo ya unos añitos aquí en República Dominicana. Y hay una cosa que me interesó cuando hablaste de todas las provincias, pero hablaste de Almería. Soy de aquellos tiempos de los 60 y 70, donde las producciones extranjeras llegaban allí. Entonces, esa situación geográfica que Almería daba, estoy comparándola yo también con República Dominicana, donde también la geografía trae producciones de afuera. Esto enseña a los pobladores, a los interesados en cine, a desarrollarse muchísimo más. La comparación, quiero decir, Andalucía tiene todavía esa semilla de aquellos tiempos y eso ha podido producir lo que hoy día podemos ver. Sí, si me permitís, yo creo que sin duda, o sea, Almería es hoy en día uno de los grandes motores del cine andaluz, es un territorio incomparablemente bonito y versátil, y tiene toda esa historia de profesionales que llevan décadas trabajando en esto y que han ido dejando un legado con historias muy interesantes, porque claro, eran estrellas de Hollywood que de pronto Almería hoy no tiene nada que ver con lo que era en los años 60, que era una parte medio abandonada de España, en el rincón, yo creo que uno de los rincones más deslocalizados. Sí, ayuda al desarrollo. De todas formas, claro, fíjate, desde las pelis de Sergio Leone o las de David Lynch, de todo lo que se ha rodado, Laures de Arabia, que tú la analogía entre Laures de Arabia y Juego de Tronos, que se han rodado en Sevilla, ¿no? Cada uno en un sitio diferente, es decir, y en Málaga se está rodando... Sí, de hecho hoy se estrena allí en Málaga el primer episodio de una serie de Netflix, se rodó en Málaga, La chica de nieve, basada en un libro de Javier Castillo, y hoy se hace una premiere en Málaga porque se estrena pasado mañana, y se rodó gran parte de esa serie se rodó en Málaga. Y que tiene ya estoy leyendo buenas críticas de ella. Bueno, tiene un elenco estupendo, está José Coronado, Milena Smith, y es una novela que tuvo mucho éxito. Y además que una de las cosas que hoy día no quiero capitalizar esta comparecencia,
Pero una de las cosas que aportamos en Andalucía, que muchas de las ciudades carecemos de incentivos específicos como pueden tener otros territorios, el vasco, ¿no? Por ejemplo, o el territorio vasco, el territorio canario o el navarro, es que somos muy facilitadores de todo lo que necesita un rodaje. Somos una ventanilla única que permite que un productor pueda encontrar quien te ayude a canalizar todas tus necesidades, desde reservas de espacios, cortes de tráfico, aparcamientos, situaciones que para una producción, si no les ayudamos nosotros, es muy complicado poder llegar a gestionar de modo autónomo, porque nosotros tenemos conexión con todas las áreas del Ayuntamiento de Málaga, porque la Málaga Film Office también pertenece al festival y yo tengo la responsabilidad de dirigirla. Entonces, el ejemplo de la Chica de Nieve nos puede valer. Nosotros convertimos el centro de la ciudad de Málaga en primavera, hicimos una cabalgata de Reyes, es decir, convertimos aquello en un espacio completamente diferente a lo que era, y eso supone un esfuerzo logístico muy grande en el que nosotros apoyamos. Y bueno, como ese podría citar muchos ejemplos de otras producciones que se han rodado en Málaga y que han permitido que el tejido audiovisual malagueño y andaluz se beneficie de una inversión importante, de un retorno grande de imagen. Sí, muy bien, eso quería decir precisamente, que esta región como República Dominicana, que están en esas mismas circunstancias, donde vienen productores de afuera, esa logística es muy interesante para que nosotros también podamos llegar a eso. Pero fíjate que aparte de todo el trabajo que se hace de los festivales, la Film Commission, la Andalucía Film Commission en este caso, también la Film Commission local, en Huelva también este año se ha recuperado la Huelva Film Commission. Lo importante, en esa serie, uno de los directores, que en este caso es directora, es Laura Alvea, andaluza. O sea, cierto. Es importante también destacar grandes producciones que cuentan ya con creativos de Andalucía, y seguramente habrá dentro del equipo técnico muchos compañeros y compañeras andaluces. Sí, los hay. Entonces, Mucho. al final yo creo que es fundamental el unir, que no solo estemos dando un servicio profesional, que estamos totalmente capacitados, sino que también seamos parte fundamental del proceso creativo y al final del proceso de liderazgo de proyectos, que es fundamental. Y de producción. Sí, de producción, porque precisamente este año, bueno, ya se están estrenando y se están preparando series de producción andaluza que van a ir a las grandes plataformas y que van a tener... O sea, es una línea de trabajo que yo creo que se está trabajando hace mucho tiempo, pero que sí es verdad que esa experiencia de que vengan grandes producciones a rodar, también de las que se puede aprender, y es fundamental, ¿no? Y por supuesto todo el desarrollo económico que dejan en la comarca. Y empleo. Es fundamental también, que es una cosa que cada vez están entendiendo más los ayuntamientos, y los ayuntamientos de pequeñas poblaciones. Yo hablo también de una experiencia nuestra, de una película que se llama La Trinchera Infinita, que se rodó parte en Higuera de la Sierra, en una población de Huelva. Nos dieron todas las facilidades, y aunque hay oficios que son, como te diría, muy especializados, después hay una cantidad de oficios dentro del departamento que lo pueden ejercer personas de las poblaciones, además de todo lo que se deja en alojamiento, en comidas, en hoteles, en transporte, y ya se entiende afortunadamente el cine como industria, y no solo el que se hace fuera, sino también el que se hace desde dentro. Esa es la idea. Sí, la pregunta que yo haría sería, ¿cuál es el alcance o cómo miráis el Caribe y Latinoamérica a la luz del proyecto Ibero, de la política internacional española, y de un hecho contundente, si hay una región que conquistó América fue Andalucía? Bueno, la palabra conquista hoy día no es políticamente correcta. Pero hay las relaciones directas. Los actores tienen una lectura hacia Latinoamérica. Bueno, pero yo te puedo responder de una manera muy clara. Mira, antes las películas eran de un país. La española de España, la argentina de Argentina, la dominicana de Dominicana. Hoy son de varios o de casi todos. ¿Eso qué significa? Que el sector ha ido evolucionando en su desarrollo, y lo mismo que cualquiera de los que estamos aquí nos parecemos relativamente
vamos a permitir. No, decía que lo mismo que a lo mejor personalizo yo, no me parezco al que era hace 20 años, está claro que el sector audiovisual a nivel internacional tampoco se parece a como era antes. ¿Eso qué ha hecho? Que si los festivales nacen para ser útiles a una industria, en este caso el Festival de Málaga nace para ser útil a la industria del cine español, si el cine español se encuentra en esa otra, en ese otro perfil, en esa otra fisonomía actual, nosotros también teníamos que, para seguir siendo útiles, adaptarnos a ese cambio que nuestro sector de referencia había realizado. Y por eso el Festival de Cine Español pasó a ser un festival de cine en español, para incluir, para abrazar también a otras cinematografías con las cuales se está trabajando ahora mismo, estamos trabajando todos de manera muy fluida. Decía antes que esto es un proceso en el que la suma multiplica los resultados. Y lo que tenemos que entender todos es que hay que caminar en esa dirección y que todo lo que de alguna manera nos permita unirnos a un colectivo, es que no somos muchas veces conscientes de que el cine, la cultura de raíz española, abarca casi 600 millones de personas que hablan un idioma común. Eso es una fuerza que no hemos sido capaces, primero, de asumir y segundo, de rentabilizar en positivo. Y creo que ya se ha empezado a hacer así. Y bueno, ese es un poco el cambio de fisonomía que tuvo un festival como el de Málaga para adaptarse a una realidad que cambia. El cine latinoamericano hoy en día goza de todo el prestigio del mundo en los grandes festivales internacionales y lo hace a veces en complicidad absoluta con coproducciones europeas. Sí. Y aparte que el concepto iberoamericano se está ampliando, ya de hecho hay instituciones donde Italia puede entrar a coproducir, ¿no? Y hay países como Estados Unidos donde a veces pensamos solo en la cultura anglosajona y no es verdad. Es decir, ahí hay una comunidad hispanoparlante enormemente importante y suponen millones más que se unen a todo este conjunto de personas que tenemos la suerte de poder entendernos. El problema esto es una pequeña digresión mía. El problema que tenemos en este momento en el mundo es que todos lo sabemos todo, pero ninguno habla con el que tiene al lado. Tenemos el mejor escenario para comunicarnos y los peores resultados en esa comunicación, porque cada uno vende a través de redes sociales aquello que le interesa para demostrar un posicionamiento social. Sin embargo, no hablamos, no dialogamos y por lo tanto no nos entendemos. Y es mucho más fácil que ese entendimiento surja a través de un idioma común, de unas sensibilidades comunes. Por eso la palabra conquista, ¿no? Yo diría el encuentro de los españoles con las culturas de estos países, permitió, o está permitiendo ahora, superadas los antagonismos, pues permite ahora que podamos entendernos mejor. Y de ese entendimiento están surgiendo pues realidades, proyectos culturales, proyectos sociales, institucionales, que nos permitirán defender una manera de ser y de sentir en un ámbito como este en el que difícilmente no nos sentimos agredidos en cada minuto. Si os parece bien, vamos con la antepenúltima pregunta. José Vicente. ¿Qué prisa no hay? Bueno, por no alargarlo más de la cuenta tampoco. Sí. Básicamente han tocado puntos muy importantes, que es sobre la interacción industria, cultura, artistas, por decirlo así. Y es que, como ya han mencionado, estos son sectores que muchas veces entran en confrontación. La pregunta es, en el escenario presente, ¿cómo han conseguido o qué estrategias implementan para seguir conciliando o mantener esa armonía? ¿Y qué entienden que falta y qué miras se deben o elementos se deben tomar en cuenta para seguir trabajando a largo plazo esta situación? Tú hablabas de un poco confrontación como diferencias, ¿no? Exacto. Yo creo que nos hemos dado cuenta
eso es una cosa que igual evoluciona con el tiempo, sobre todo incluso el concepto de autoría en el cine. El cine es un arte colectivo y yo creo que ya nos hemos dado cuenta que en el cine es fundamental, es un trabajo de equipo. O sea, y ya no te hablo de las películas, también los festivales. Nosotros estamos aquí como responsables, que a mí también es la palabra que me gusta, pero aquí lo importante de los festivales también es el equipo, que sean equipos cohesionados y que todos sepamos que tenemos que trabajar en un proyecto. Tenemos un barco que tiene que navegar y llegar a un sitio en las mejores condiciones posibles. Y yo creo que todos tenemos que ser conscientes de eso. Fíjate, las plataformas, que a veces siempre se entran en los discursos de si las calidades del cine, yo que también soy espectador de audiovisuales en plataformas y que veo también cosas de mucha calidad, de alguna manera sí que han tenido por un lado esa ayuda a que los proyectos sean globales, y también se ha entendido que los proyectos son también globales a nivel de creatividad. Es decir, hay una cantidad de guionistas, donde hay que trabajar en equipo para sacar los proyectos adelante. Yo creo que si entendemos el concepto como una industria, donde el trabajo de todos es importante, y ojo, y no hablo solo del trabajo creativo. O sea, yo creo que todos además ahora estamos en un punto en el que produces una película y ya estás teniendo en cuenta la campaña de prensa, porque los compañeros de prensa también forman parte del equipo de las películas. Y así, un largo etcétera. Es decir, todos tenemos que remar para que los proyectos sean, y no pensar tanto un poco por quedarme con la reflexión, Juan Antonio, me vais a permitir una expresión muy española, ¿no? En qué hay de lo mío, ¿no? Y esa expresión como, ¿qué pasa con...? Al final lo importante no es nuestros asuntos, sino lo importante es el proyecto común. Yo creo que ahora estamos en un momento, además, te diría, y voy también a disgregar un poco, de vida existencial, en el que tenemos que pensar más como comunidad que como individuos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es fundamental para un concepto de industria a todos los niveles. Y yo vuelvo a un concepto del que hablé antes, que es el aprendizaje desde la humildad. Nosotros en el Festival de Málaga estamos todo el día intentando aprender, porque creemos que, bueno, hay gente mucho más inteligente que nosotros que ya está inventando lo que nosotros de alguna manera luego podemos replicar. Y es de inteligentes, pues, imitar a quienes lo hacen bien. Ahora estoy aquí sufriendo, las llamadas reiteradas, los mails, los esfuerzos de contacto de un montón de personas del ámbito de la industria española que creen necesario que el Festival de Málaga programe su película en sección oficial, si puede ser a competición. Bien, yo vuelvo a decir lo de antes. Cuando un festival coloca una película en un determinado lugar de su programación, lo que debe entender quien la ha presentado es que es lo mejor para la película desde el concepto del festival. Y eso es muy difícil de entender cuando tú has perdido la perspectiva de lo que haces. Porque llevas implicado con ese proyecto muchos años y ese proyecto has puesto en él mucho de lo que tienes, o casi todo lo que tienes, en lo económico, en lo afectivo, en lo emocional, en lo creativo. Entonces, de la misma manera que nosotros queremos aprender de quien nos da consejos, yo le diría a todo el ámbito industrial, no solo andaluz, sino en general, español o iberoamericano, que sean capaces de entender lo que se les dice, que sean capaces de comprender que no se busca dañar a ninguna película, que lo que se busca es situarla donde creemos que va a tener la mejor exposición posible. Y a veces sobreexponer películas no es conveniente desde el punto de vista de que la crítica y el determinado sector del público puede dañar el desarrollo posterior futuro de la película. Es decir, diálogo basado en abrir los sentidos, intentar entender aquello que de alguna manera se te está diciendo. Porque yo he tenido, respecto al festival, críticas feroces por la manera de hacer el festival, quizás desproporcionada en las formas y en el fondo, pero siempre cojo mi fluorescente y voy subrayando aquello que, por debajo de lo que pueden ser unas formas desafortunadas, tienen parte de verdad.
porque algo de verdad tienen y algo te enseñan, y es la única manera de progresar hacia el futuro, desde el aprendizaje. Creo que lo que nos falta a veces en el sector es que, como tenemos personas con un gran talento creativo, eso hace, y con unas necesidades de producción también importantes, se ha puesto el dinero y hay que rentabilizarlo, pero eso hace que perdamos la perspectiva y que estemos demasiado pegados a lo que hacemos. Hay que escuchar al resto del sector y hay que aprender de ese diálogo. José Vicente. Sé que esto es polémico, pero... Claro. Hola, buenos días. Soy Vicente Galindo de Goma. Somos una productora ubicada en Sevilla y llevamos ya unos años trabajando aquí en República Dominicana. Entonces, Andrés, a lo del comentario que haces antes, la experiencia nuestra ha sido la siguiente. En la primera producción, el director de fotografía quería traer a todo su equipo. Oye, yo trabajo con mi gente, hermano. En esta última, lo único que dice, oye, ¿están mis chicos disponibles? O ya tenemos el equipo, ya no tengo que explicar mucho. Ya hay una sensibilidad muy fuerte entre cómo conceptualiza un director de fotografía español a cómo trabaja con un equipo dominicano. Ya hay un nivel técnico en el cual se habla de tú a tú y no hay que explicar demasiado. Cada director viene con su librillo, está claro, pasa en cualquier parte del mundo, pero esto nos ha pasado. El siguiente paso que hemos dado con esto es que ya hemos introducido en el equipo personal dominicano que está ayudando a que los guiones sean menos españoles. Es decir, solamente le dice, bueno, es que habléis mucho con la Z. Bueno, es que ponemos la Z donde va. Y luego que hablamos muy rápido. Entonces, pero mirad dónde va la estrategia, porque vamos un poco más por tu comentario. En realidad, Latinoamérica se está convirtiendo en un potencial consumidor enorme de productos audiovisuales. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Que ni los colombianos hablan como se ve en las telenovelas, en las narconovelas, ni los mexicanos hablan como se ve en la televisión, porque han ideado un idioma más plano, que se puede entender. Y eso, Dominicana, por lo menos, es neutral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Dominicana nos está ayudando a nosotros a ir nivelando esa Z, ¿sabes? Pensando que tenemos un mercado fantástico ahí que está en muchos casos están haciendo. O sea, Wix ahora mismo está llamando diciendo que quiere producciones cómicas. Entonces, mi pregunta entonces va a los responsables de los festivales es, si es verdad, o sea, nosotros entendemos que la velocidad del mercado ha cambiado. Las producciones que tú preparas durante un año para sacarlas en uno de nuestros festivales o en el estreno de Navidad, en realidad ahora es mañana. O sea, cuando un Netflix, un Wix te está pidiendo consumir producto para millones de consumidores, es como que el sistema se acelera. Entonces, es una percepción, ¿tenéis vosotros también esa percepción? Y si es así, más o menos, ¿cuál es vuestro futuro? O sea, ¿cómo estáis diseñando vuestra estrategia digamos, a los próximos 4 o 5 años en los festivales? Yo te puedo hablar de las dos experiencias, como director del festival y como cineasta. Antes, bueno, y también como espectador. Cuando yo era pequeño, en los 90, por ahí, y recuerdo que las películas tardaban películas tenían un recorrido vital de 2 años. O sea, lo tocaban en un cine, luego terminabas viendo en televisión. Ahora a veces las películas tienen un recorrido endiablado. Incluso hay películas que se estrenan, que son preparadas para cine, una gran superproducción este año, que fue la de Warner, la nueva de Batman, que estuvo 1 mes y medio en cartelera, que además hizo mucha cartelera, y después fue directo a la plataforma. Es decir, yo creo que estamos en un momento en el que es difícil, a mí me es complicado vaticinar o pensar en el futuro. Sí que creo y espero que venga cierta calma, porque creo que es bueno para los proyectos, porque a día de hoy está pasando que hay pelis que tienen una vida de festivales de 6 meses. Y es que eso no da tiempo a que proyecto. Ahora Juan Antonio, además, yo creo que voy a citar una película de que Juan Antonio, que os la extienda, que hable más de ella, que fue ganadora en su festival, que es 5 lobitos, que es un caso muy particular, una estupenda película, y que ha estado en cartelera durante mucho tiempo. Yo creo que en esa excepcionalidad, a mí me encantaría que esa excepcionalidad fuese la norma, porque permitiría dedicar más tiempo a los proyectos, más cariño, porque al final hace falta presupuesto, pero también es una cuestión de cariño. Una película hay que darle mucho mimo, mucho tiempo. Y claro, cuando te metes en procesos acelerados, endiablados, de si no voy a este festival, tengo que ir al otro, yo creo que, no sé, sería bueno.
Este es un tema muy interesante que da Sí, para sí. otra mesa, pero Sí. yo voy a intentar sintetizar rápidamente 4 ideas. Es cierto, el sector se ha acelerado. Hemos tenido un periodo, además, que ha sido muy duro para todos, que fue la pandemia, donde todo se paralizó, pero la vuelta a la normalidad, entre comillas, propició que de pronto proyectos que se habían quedado atrás se empezaran a realizar y nuevos proyectos. Y ahora mismo, pues es verdad que se produce mucho más de lo que se consume. Hay más películas que espectadores en términos relativos, para entendernos. El problema es que vuelve a ser el mismo de antes. Se dialoga entre plataformas y exhibidores convencionales, se dialoga en el sector sobre algo esencial. Nos hemos empeñado cada uno en defender aquello que tenemos y eso nos lleva a que a veces seguimos intentando vender lo que tenemos sin preguntar al público qué es lo que nos quiere comprar, que es la clave del asunto. Aquí es fundamental que se establezcan estructuras en las ventanas de exhibición que sean coherentes y que de alguna manera también tengan la singularidad y la flexibilidad. No es como el corsé de Escarlata O'Hara. Nosotros nos lo ponemos, nosotros nos lo quitamos. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando se estrenó Roma, de Cuarón. Es una película que Netflix decidió estrenar en salas a modo de experiencia piloto, eligió una serie de salas en España, nosotros tuvimos la suerte, postulamos al Cine Albéniz y nos dejaron estrenar la película. Estuvo en cartelera pues, aproximadamente 2 semanas o 2 semanas y media y luego se estrenó en la plataforma. Tuvimos un enorme éxito de público durante esas 2 primeras 2 semanas y media, pero es que luego no decreció, aunque ya se estaba proyectando en la plataforma. ¿Por qué? Porque el valor experiencial del visionado de esa misma película es muy diferente si la ves en plataforma como si la ves en una sala de cine. Y había incluso gente que vio esa película en plataforma y luego fue a verla en cine porque sabía que la forma en que ese sonido tan especial que realizó Cuarón para la película le daba un valor adicional si era en una sala, y porque el modelo Cinema Paradiso, aquí que levante la mano el que no sea sensible a ver una película en comunión con otros, donde tú sientes lo que el otro siente, percibes lo que el otro percibe, y hay incluso esa comunión de todos respecto al espacio oscuro donde se está proyectando la película. Y en lugar de vender el valor experiencial, estamos vendiendo estructuras que no funcionan. Por ejemplo, en el Cine Albéniz, que tiene 4 salas, estamos programando ahora hasta 11 películas. ¿Eso qué significa? Que estamos poniendo películas, un pase, 4 de la tarde, a las 10:30 de la noche. Eso es enterrar a las películas. Pero si ocurre que por temas de ayudas o porque tú quieres llegar a salas porque crees que ese es la desembocadura natural de tu película, estamos saturando el mercado de exhibición en salas y eso no es beneficioso para las películas. Películas que te duran 2 semanas es ya rara avis. Películas que te duran 3 o 4, como puede ser Asbestas, que está todavía en cartel después de varias semanas, es insólito. No, lo de 5 lobitos ya es... Lo normal es justo lo contrario, Mm. es decir, que esas películas duren escasamente el primer fin de semana, se rentabilizan y el siguiente viernes pues ya han pasado a mejor vida. Estamos defendiendo un modelo, los exhibidores convencionales, y me incluyo porque estamos en ese sector, que es eficiente, o nos anclamos en un modo de trabajar que corresponde a épocas pasadas para enfrentarnos a eso que nos viene, que son las plataformas contra la que además no podemos luchar. Mira, yo tengo la responsabilidad también de dirigir los teatros municipales de la ciudad de Málaga. La vuelta de los espectadores al teatro ha sido mucho más rápida y amplia que en el cine. Ahora mismo, en unas salas como la del Albéniz, estamos en un 60% de las cifras de pandemia. ¿Por qué? Porque las plataformas juegan su papel y han educado al público durante la pandemia a mayor consumo. De lo que se trata es de que hay películas que pueden llegar a las salas de exhibición, pero deben llegar
por sus características y sus cualidades, para quedarse un tiempo, que sea una explotación razonable, que se pueda ver, y hay otras que a lo mejor no tienen razón de ser que vayan a esas salas, sino directamente deberían ir a plataformas, por no decir que hay muchas que difícilmente van a verse, porque no hay cauces suficientes para eso. No pretendo resolver la situación aquí porque no tengo esa fórmula mágica, pero sí quería dejar estos elementos encima de la mesa como elemento de reflexión para que desde el diálogo de todos, porque se puede dialogar, seamos capaces de construir un futuro para este sector, un futuro diverso, en el que las salas de cine sean rentables y en el que las plataformas también jueguen un papel formativo de los espectadores. Porque al final, y con esto concluyo, si alguien se contamina de la maravillosa enfermedad del cine, consumirá cine en todo momento y lugar, en plataformas, un día en casa, tranquilamente con chándal, y un domingo pues quieres ver una película en plataforma y otro día quieres irte con tus amigos a ver una película conjuntamente con ellos y luego tomarte una cerveza y dialogar sobre ella. Una vez que tienes inoculado ese maravilloso veneno del cine, tú consumirás cine en cualquier lugar, en cualquier momento. Y añadir, pero claro, hay que añadir una cosa a la pregunta de si real, como dice Juan Antonio, ¿realmente todas las películas tienen que ir a pantalla grande? Porque pueden ser cinematográficas y no de pantalla grande, que eso ya es como un debate que todavía, y lo sabemos, y además hay determinada crítica que todavía parece que si ves plataformas estás viendo cuando hay cosas maravillosas en uno y otro lado. Pero es cierto que para la financiación de cine se plantea siempre el estreno en sala. Y además se plantea el P&A y una serie de gastos que tú entonces al final, de alguna manera, a día de hoy como está la estructura, obligas al productor a hacer un estreno en sala. Entonces, es una cuestión muy, muy compleja, pero yo creo que va un poco el futuro por ahí, buscar un modelo más flexible de producir y de exhibir. Bueno, pues si os parece bien, terminamos con una pregunta rápida de... Antonio Casado, actor de teatro y de cine. Para mí es muy importante los festivales de cine porque es una cuestión, es algo donde la ficción se hace realidad, y hace los actores y directores de esas películas que hacen presencia, ¿no? No conocer más allá de su trabajo es algo que nos fortalece como actores, como espectadores. Yo estoy muy contento de verdad por venir acá y ser partícipe desde la distancia respecto a todo lo que está pasando con el festival, y me causa curiosidad la siguiente pregunta, pero en base a esa pregunta tengo algo que decir. Jorge Dubati es un profesor de teatro de Argentina que ha tomado mucho en cuenta lo que es el espectador, por eso ha creado una escuela de espectadores, porque él piensa que no solamente el espectador es quien solamente se sienta en una silla a recibir el mensaje, lo que ve, sino que también es importante su criterio y qué piensa respecto a eso. Y por eso digo que el teatro, al igual que el cine, se fundamenta en tres cosas. En el teatro el espacio, el actor y el espectador. Si falta uno de esos, no se complementa. Así es el cine, ¿no? El cine en sí, el lugar donde se proyecta, el espectador y el actor, o el que trabaja. Por eso me pregunto que cómo se implementa una cultura cinematográfica, una cultura desde el espectador al cine desde allá, desde Valencia, ¿no? Perdón, de Andalucía. No pasa nada, está cerquita. No pasa nada. Estamos cerca. O sea, si toman mucho en cuenta el criterio o qué piensa el público y cómo se trabaja, si se trabaja, porque aquí está muy bonito todo, el cine dominicano se está desarrollando muy bien, pero creo que están dejando fuera en la parte del público, una cultura cinematográfica en sí general. Perdón, ¿qué piensa el público ¿cómo andaluz? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo trabajan ustedes para atraer ese público? Sé que usted dijo como que proyectan las películas, pero si hay una especie de investigación o... Tú hablas de cómo sabemos lo que el público de alguna manera ¿Cómo busca? atrae ese público? ¿Qué piensa ese público respecto al cine que se proyecta allá? Sí, bueno, eso es fundamental. Yo lo que acabas de decir creo que
ha quedado claro que es el planteamiento de partida, es decir, la conexión y la comunicación con el público. Nosotros, de hecho, en materia teatral, os acabo de decir que gestiona los teatros de la ciudad, tenemos un teatro de unas 300 localidades que hemos convertido en una factoría escénica. Hacemos proyectos, es una incubadora de proyectos escénicos que nosotros mismos producimos con el tejido escénico de la ciudad, con actores, con directores de allí. Y ese proyecto que llamamos Factoría Echegaray, porque ese es el nombre del teatro, tiene una escuela de espectadores desde hace ya 3 años. Y todos los proyectos que desarrollamos tienen esa conexión con un grupo de personas que hacen test, se encuentran con el director o la directora, con el equipo de producción, y se dialoga con ellos para que también aprendan cuál es la sensibilidad del público respecto a lo que se está haciendo. Y ahora estamos trabajando, tanto en el ámbito de teatro como también en el del festival, en 2 proyectos que hemos presentado a los fondos europeos que ahora mismo está recibiendo España, dentro del programa de recuperación, transformación y resiliencia de la Unión Europea, que son los fondos Next Generation. 2 proyectos que son estudios de público. Son proyectos que llamamos 360 grados del Albéniz y del festival y de los teatros. Es un proyecto basado en indicadores de naturaleza muy bien estructurada. Son proyectos virtuales en los cuales vamos a desarrollar una interconexión con los públicos para aprender precisamente, aparte de sus características, cuál es su sensibilidad y su valoración de lo que estamos haciendo. Y va a ser un proceso que vamos a emprender de manera ya permanente a lo largo del tiempo. Y luego, en el ámbito más específico de la formación de nuevos públicos, ya citaba Manuel antes, no solo el área educativa lleva a los espectadores a la sala, sino que en los festivales hemos desarrollado conjuntamente un programa llamado Ventana Cinéfila, que ha permitido, a través de la conexión con la plataforma Filming, ofrecer unos códigos a los centros educativos de Andalucía, también de Castilla y León a través del Festival de Valladolid y de Cataluña a través de Sitges, para que esos chicos puedan ver películas durante prácticamente desde septiembre, al principio de octubre hasta mediados de noviembre. 2 meses están visionando películas que tienen sus guías didácticas, primero su selección por parte de los equipos de los festivales, lo cual le da un marchamo de calidad y de conexión ya estudiada con los públicos, con guías didácticas que hemos elaborado nosotros también, que facilitamos a los centros educativos, y solo en el ámbito de Málaga hemos tenido este año más de 80.000 escolares viendo películas a través de Ventana Cinéfila. Y el año pasado, en el conjunto de los festivales, superamos la cifra de 200.000 escolares viendo cine. Es fundamental que formemos al público, por eso que yo decía antes, porque yo muchas veces digo, el que pasa por está el cine Albéniz allí, ¿no? Y veo pasar gente que hace fotos porque es un edificio también de cierto valor histórico, y yo digo, y se quedan a ver todas las marquesinas, y yo digo, si este entra, ya se queda a vivir. Y es verdad, el que entra al mundo del cine ya no sale de él. Entra al mundo del cine y lo comprende, siente todo el valor que te produce a tu crecimiento personal y emocional, ya te quedas a vivir ahí. Pero hace falta inocular esa necesidad. Ahí, sobre todo, yo creo que nosotros de los festivales lo que intentamos es proponer, porque como la fórmula del público, nadie sabe realmente qué es lo que el público busca. Si no, estarían los productores haciendo siempre la misma película, ¿no? Y yo creo que es fundamental el papel que hacemos desde los festivales, igual que en Málaga nosotros termina el festival y pasamos cuestionarios a los colegios, cuestionarios a los chicos y las chicas que han formado parte del programa Jóvenes Cinéfilos Comunicadores. Vemos también cómo ha sido la acogida de los medios de comunicación, es decir, hacemos como un estudio, un balance, en el que yo creo que en el caso de ambos, yo me quedo siempre prefiero quedarme con aquello en lo que tenemos que mejorar.
prefiero que ser constructivo, porque aquello que hacemos bien más o menos lo puedes sentir, que tampoco es una certeza absoluta, pero prefiero que... Mira, te pongo además un ejemplo, ¿no? Nosotros este año hemos programado muchas sesiones, hemos programado muchos cortometrajes, con lo cual los slots de programación nos ha dado como... Hemos extendido demasiado las horas de proyección. Sí. El público nos ha dicho, oye, tal, que son demasiado extensas, tal. Seguramente el año que viene, bueno, pues daremos menos oportunidad a cortometrajistas, pero a lo mejor tendremos las sesiones más adecuadas, ¿no? para esas proyecciones. Y por otro lado, yo creo que es fundamental, que creo que tu pregunta también, como futuro creador, espero de esto del cine, que como dice Juan Antonio, una vez que entras te vas a enamorar y te vas a enganchar. Creo que es fundamental también, lo hemos dicho durante mucho tiempo, la humildad, la paciencia y sobre todo la autocrítica. Que sí que es cierto que yo creo que hay que tener el oído aquí, no en el ombligo, que es algo muy propio de, sobre todo los egos de estas industrias. Además, es maravilloso. Mira, una de las mejores cosas que a mí me ha pasado en la vida es salir de la zona de confort. Hacer un proyecto, que tuve la suerte de estar nominado al Goya, ir a mi primer Cannes como director del festival y darme cuenta de que era una gota en el mar. Y eso yo creo que es fundamental, que sepamos que lo que hacemos no es más que otra película más. Entonces tendremos también que pensar en qué quiere el público, qué le gusta al público. Y sobre todo, yo creo que aquí también vamos a meter si hay algún crítico o alguien que trabaje en periodismo cultural, también valoremos aquellas obras que de alguna manera tienen vocación popular. No sigamos como separando, o sea, también si las pelis funcionan a nivel de público, algo tendrán. O sea, eso también es arte que llega al público. Entonces yo creo que hay son muchas cosas, pero desde los festivales lo que tenemos que proponer contenido, escuchar, ver también qué hacemos. Nosotros este año, por ejemplo, la comunicación en redes lo han llevado todos personas de menos de 30 años, jóvenes cinéfilos comunicadores que estaban en torno, ¿no?, unos 20 ¿Eso ha sido un golpe bajo a Alejandro? No. Ha sido un guiño a Olga. Lo que te quería decir es que al final hay que aprender, como dice Juan Antonio, y te das cuenta con los años que hay que aprender y desaprender. Hay que escuchar y a lo mejor escuchar a la gente y sobre todo escuchar, ¿no?, al público. Oye, ¿qué le gusta al público? Porque luego, y con esto termino, te sorprende que una película que yo pensaba, siendo además una película que a mí me gustaba, que yo la vi, oye, esto es como muy fuerte para mi público. Y ahora mi pregunta era, ¿quién soy yo para decirle a mi público que esto es fuerte? ¿Sabes? Al final propusimos la peli. Además nos pasó una cosa maravillosa que pasó allí en el Festival de Huelva, que la peli tiene una escena final. ¿Esa es una gota en el agua? No, una gota en el mar. Es una expresión. No, el título de la peli. La película, no lo voy a decir. Vale. Voy a decir simplemente que la película, pues pensábamos que iba a ser muy fuerte porque tiene un contenido sexual explícito, ¿verdad? El público le dio una puntuación maravillosa. Y nos sorprendió para bien. Bueno, de hecho fue premiada la peli en Huelva y claro, te das cuenta que realmente no sabemos nada, ¿no? Al final tienes que seguir trabajando para mejorar y escuchar también un poco lo que se cuece alrededor de ti y escucharnos menos a nosotros y escuchar un poco más a los demás. Bueno, pues para terminar recogemos dos de las ideas que han surgido en este conversatorio, que es una que sería el aprendizaje desde la humildad y la creación de comunidad, como hemos estado haciendo estos días, gracias al Festival de Santo Domingo, Festival Global de Santo Domingo, y con los deseos de seguir siendo vuestros cómplices 77, que decía el amigo Mar. Muchas gracias.